cierre y de cuánto problema hay. Ya veo que está en comunicación con nosotros el señor diputado Leandro Ávila. Diputado, buenos días, bienvenido. Abra el micrófono, diputado, lo tiene cerrado. El micrófono. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Al joven que está con ustedes, que Gonzalo. no conozco su nombre. Gonzalo. Gonzalo, buenos días a todos y a todos los oyentes de Radio Panamá. No. No, esa allá donde... Esa, Bueno, no, pero espérese. esa allá donde transan a No, Flor. no. Esa allá donde transan a Flor. Esos son los oyentes, sí, que estaban allá, pero que ahora nos escuchan acá. Bueno, yo tengo que actualizarme entonces, reconozco eso. Ya nos dimos cuenta, diputado. Ya nos dimos cuenta. Óigame, Metí la entonces pata. ayer finalmente aprobaron el presupuesto, ¿no? Correcto. Es un presupuesto de más de 25.000 millones de dólares. Obviamente su nombre lo dice, su terminología lo es claro. Presupuesto. Presupongo que voy a tener X cantidad de ingresos y por ende entonces podré hacer tales gastos. En la medida que los ingresos corrientes y otro tipo de ingresos no se vayan dando, asimismo el gobierno nacional tendrá que hacer los ajustes, ¿no? Sin embargo, a ver, cuando uno revisa el presupuesto del Estado panameño, bueno, el diputado Leandro Ávila maneja muy bien estos temas y estos conceptos presupuestarios. Antes de ser diputado era auditor en la Contraloría. Y 25.000 millones de dólares el presupuesto de Panamá. Y el problema, diputado, y la gran pregunta que muchos, y me incluyo, nos hacemos es, ¿a dónde se ven esos 25.000 millones? Asumamos que el presupuesto, o sea, el supuesto que voy a tener los ingresos, se cumplen y que se puede cabalmente ejecutar el presupuesto del Estado panameño. Ya sabemos que hay un porcentaje de ese presupuesto que es en funcionamiento, que incluye planilla, y otro porcentaje que es en Inversión. Exacto. Pero no se ve. Sí, bueno. ¿Cómo le explicaría a Leandro Ávila a quienes nos escuchan cómo el ciudadano dice, mira, de esos 25.000 millones lo he visto aquí, además de la planilla, ¿no? Aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo me iría a la parte de inversión. Hay algunos megaproyectos que se van a desarrollar durante este año que viene y en los próximos años. El Estado va poniendo parcialmente los dineros que corresponden, por ejemplo, el tema del cuarto puente, el tema de la ampliación de la línea 3 del metro, el tema de la cinta costanera, que ha sido reducida, pero que de una u otra manera van con 6 kilómetros. Hay una serie de inversiones que ya están planificadas, pero yo discreparía un poco, profesor, porque este país no es cualquier país. O sea, fíjese que cuando se habla de Panamá, se habla de Panamá y Centroamérica. Y si usted ve los niveles de desarrollo que nosotros hemos tenido con el tiempo, digamos que las obras se ven. Claro que hace falta más. Yo, por ejemplo, ayer en la aprobación del presupuesto le dije a la autoridad del MEF que desde 1998 que se eliminó el Ministerio de Planificación y Política Económica y se crea el Ministerio de Economía y Finanzas, mucho antes de 1998, ya la forma de elaborar el presupuesto ha sido la misma. Y a mí no me gusta para nada. Le explico a qué se refiere esto. En enero, las instituciones todas comienzan a elaborar el presupuesto. En el mes de abril tienen que entregarle un presupuesto a el MEF. El MEF entonces hasta el junio arma el presupuesto general del Estado y luego lo manda a la Asamblea. Pero, ¿qué sucede, profesor? Para mí son subpresupuestos porque son hechos en oficinas refrigeradas y yo conozco que en las instituciones al rubro este, aumentale 10%, al rubro este, aumentale 5%, y entonces por eso usted ve que durante todo el año la Comisión de Presupuestos se la pasa haciendo traslado de partida. Para mí, un traslado de partida significa un presupuesto mal configurado. ¿Y por qué está mal configurado? En mi opinión, los presupuestos deben iniciar con 3 componentes básicos. Uno, las megaobras que determine el presidente de la República en conjunto con el órgano ejecutivo. Lo segundo es los consejos provinciales que lo componen los representantes, los alcaldes y los diputados. ¿Quién mejor que ellos pueden decirle al Ministerio de Economía y Finanzas cuál es la necesidad de su comunidad? Y un tercer aspecto que debe tenerse y que ningún país lo contempla es una reserva para catástrofe. Nosotros recordemos que fuimos sometidos hace 2 años a iota
después no vino la pandemia. Bueno, no había en el presupuesto un solo centavo para este tipo de actividades. Entonces, por eso yo digo que los presupuestos son, que estamos haciendo en los últimos 30 años, son presupuestos superficiales, son presupuestos de oficinas que no responden a la necesidad. Por ejemplo, yo no vivo en Veragua, pero estoy seguro que en algún pueblo de Veragua hace falta una potabilizadora. Y si usted se va al presupuesto, eso no está incluido ahí, porque los presupuestos no nacen de las instancias que le mencioné: órgano ejecutivo en conjunto con el presidente, consejo provincial, representante de corregimiento, alcaldes y diputados, y por último el componente de la reserva para catástrofe, ¿no? Yo he tenido la impresión que los presupuestos son copy-paste. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente. Por eso entonces vaya y averigüe cuántos traslados se dan en la Comisión de Presupuestos. Mire, en mis 17 años de estar en la Asamblea, solamente he querido estar 2 veces en la Comisión de Presupuestos y no me ha interesado estar más, porque es una especie de verborrea que se aprovecha para cuestionar al ministro por lo que supuestamente no hizo, pero al final no tienes incidencia como diputado en el presupuesto realmente, ¿verdad? Y hay mucha pérdida de tiempo en esas vistas presupuestarias y que, ¿cuál es la queja de los diputados de todos los partidos ayer? Hey, vamos a aprobar este presupuesto, tenemos que aprobarlo porque si no lo hacemos, estancamos el país. Pero todos se quejaban de que hay provincias que están recargadas en inversión versus otras que tienen cero inversión. Ejemplo, San Miguelito. 400,000 personas. ¿Tú sabes cuál es el monto del presupuesto para San Miguelito? $3 millones en reparación de carreteras, que además lo tenemos que compartir con Panamá Norte. ¿Te das cuenta? Entonces, pero también hay que ser honesto. No es que la plata sobra, ¿no? Este es un país, y también cuando nos vamos al área de funcionamiento, hombre, aquí hay demasiada o hay muchas carreras que tienen escalafones que requieren aumentos automáticos. Eso también tiene un impacto en el presupuesto. Pero cuando elaboran el presupuesto, ¿quiénes están allí? ¿Los ministros que saben cuáles son las necesidades que tienen, forman parte de esa elaboración de presupuesto? Bueno, cada ministro vela por su institución. ¿A qué me refiero a eso? Es decir, si usted está en Relaciones Exteriores, por ejemplo, el ministro va a velar para que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga más dinero para poder hacerle frente a todo lo que demanda ese ministerio. Pero cuando yo me voy al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, que son los ministerios cumbre del Estado panameño, las necesidades van variando, pero entonces esas necesidades no dependen de un ministro, porque el ministro no tiene la capacidad de tener ojos en todas las provincias. Para poder desarrollar ese tipo de actividades, potabilizadoras, agua, vivienda, carretera, el presupuesto debería responder a qué dice el Consejo Provincial, compuesto por sus componentes y líderes de la región. Y esos líderes de la región, para mí no hay nadie más cercano a los problemas de una comunidad que el representante, que el alcalde y en una tercera instancia los diputados. Entonces, pero a esa gente no se le está consultando para poner obras en el presupuesto. Entonces, por eso digo, no es una crítica exclusiva a este gobierno, es una crítica a todos los gobiernos que han pasado. Llegó el momento de cambiar el modelo de hacer el presupuesto. Inclusive, en el quinquenio pasado vino un español asesor que tenía una propuesta para el país de la elaboración de un presupuesto moderno de acuerdo a las circunstancias que se requieren, y eso quedó, como quien dice, archivado, ¿no? Pero todo parece indicar que buena parte del problema de la elaboración del presupuesto, diputado, usted lo describió, es que desde que se eliminó el Ministerio de Planificación, sobre todo la parte de planificación, porque eso no era, yo tengo entendido que desde antes del golpe del 68 ya había una oficina de planificación adscrita a la Presidencia de la República. Luego, durante la dictadura, creo que se creó el Ministerio de Planificación y Política Económica. Y por otro lado existía el Ministerio de Hacienda y Tesoro. Y vino entonces, creo que fue Pérez Valladares el que lo fusionó, Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces la parte de la planificación desapareció prácticamente. Pareciera que sí, y pareciera que entonces estamos improvisando, ¿no? Por eso que nos encontramos, el área indígena, son alrededor de 4 o 5 comarcas. Hay una queja marcada de los diputados del área de que no hay suficiente presupuesto asignado para ellos en materia de caminos, carreteras, vados, puentes.
escuelas. ¿Se da cuenta? Ahora, profesor, lo que nos está pasando también que este país es un país que ha crecido, ya no es un país de 1,5 millones, 2 millones de personas, es un país de casi 5 millones de personas, incluyendo extranjeros. Obviamente eso demanda también la necesidad de más dinero. Y como si fuera poco, ya vamos casi para 2 años de pandemia, las finanzas públicas se vinieron al piso. Se fueron al piso y básicamente se ha estado trabajando con empréstitos. Y de ahí entonces tenemos una gran carga, que es el pago de la deuda. O sea, porque la única forma que ustedes le puedan seguir prestando es que siga pagando. Entonces eso representa un monto muy elevado de manera anual para el país también. Ahora, Pero diputado, discúlpeme, profesor, pero es que lo que dice el diputado sí, es interesante, pero aquí lo que no ha habido es una autoridad de parte del gobierno. Entonces aquí ahora no se puede hablar de que no hay plata, cuando la pandemia lo que ha hecho es incrementar no solo la deuda, sino también el gasto público. Entonces, lo que pidió el gobierno nacional en voz del presidente es que sea un gobierno, que se tratara de ser un gobierno austero, y no ha pasado eso. Ni en la Asamblea, ni en el Estado como tal. Hay un debate sobre eso. Sin embargo, si usted se fija, como país, en el tema de la pandemia y todos los gastos que se han realizado, hemos puesto al país en primera línea en defensa de los intereses de los panameños en el marco de la salud. Yo creo que el gobierno nacional ha priorizado en eso. Lo otro que no ha faltado aquí en este país, en las comunidades más necesitadas, es la comida, porque el gobierno nacional estableció un programa, eso tiene un costo. Igualmente se sigue sosteniendo el vale digital a una gran cantidad de gente. Casualmente ayer solamente veía una noticia que espanta, que dice que todavía ni la mitad de los contratos se han reactivado, ¿no? Entonces entenderá por qué entonces el gobierno ha tenido que seguir con estos programas sociales que sí tienen un impacto en el presupuesto. Y yo ahí aprovecho y hago un llamado a la empresa privada, porque el gobierno no lo puede hacer todo. O sea, ya hay muchas empresas que se han reactivado, que se ve que tienen mucho movimiento económico, sin embargo, no han llamado a sus trabajadores, están trabajando con una cuota mínima, ¿no? Entonces, pero es complicado. no es fácil No. cuestionar a la empresa, digo, es fácil cuestionar a la empresa privada. Es que, diputado, lo que nos viene ahora, luego de la pandemia, es otra realidad. Estoy de acuerdo. Hay empresas privadas que lograron reabrir y que han logrado facturar y que han logrado, no, bien, pero que ya se acostumbraron a trabajar con menos personal. Sí, correcto. Y probablemente lo que venga dentro de poco es un poco de liquidaciones también. Y también se han acostumbrado a trabajar con menos salario. Es decir, si antes ganabas 2,000, ahora te contratan por 1,000. No, pero diputado, la gente de la empresa privada, los que trabajaban, algunos cobraban completo, otros cobraban la mitad, otros no cobraban nada, pero los del gobierno, muchos sin trabajar, cobraron toda la pandemia completito. Bueno, el gobierno nombró gente nueva dentro de las instituciones en medio de la pandemia. Para que usted tenga una idea. ¿Cómo cuestionar a la empresa privada? Bueno, no estoy cuestionando, pero aparte de que el gobierno nacional es un motor del movimiento de la economía y el gobierno nacional ha venido haciendo lo suyo, también la empresa privada es otra parte del motor de la economía y también debe tratar de ayudar. Pero por otro lado, es bueno que se sepa, todos los servidores públicos que durante el tiempo de pandemia no trabajaron, a todos se les ha descontado sus vacaciones que tenían acumuladas, y los que se le fueron venciendo las vacaciones, es decir, acumularon un mes de vacaciones, se le ha prácticamente eliminado. O sea, eso fue como una forma de compensar los días que no se trabajó. Pero también hubo instituciones, como la misma Asamblea, que si no trabajamos presencial un tiempo, trabajamos vía Zoom, pero la mayoría del tiempo presencial, el órgano. Dio la empresa privada. Pero es donde yo voy. A ver, diputado, yo no entiendo su necesidad de explicarle a los oyentes que aquí tiene que haber una mejor distribución del gasto público, una mejor distribución o una mejor estructura a la hora de que se crea este presupuesto para el año que viene. Pero también el ejemplo tiene que empezar por casa. Cuando uno ve el presupuesto para el año 2022 de la Asamblea Nacional, uno se da cuenta que el 81% se va en pago de sueldos. Okay. Entonces, de la Asamblea Nacional. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo aquí ahora venimos a criticar cómo se desarrolla el presupuesto para el gobierno nacional, pero en casa no hacemos nada? Bien, le comento y sin ánimo de justificar nada. Pero si la Asamblea Nacional o el órgano ejecutivo comenzamos a hacer una reducción de personal,
para la casa se iría mucha gente que de repente usted conoce, que de repente el profesor conoce, que de repente Flor conoce. O sea, yo pienso que en estos momentos, si bien es cierto a futuro hay que regular esta materia, en estos momentos meternos a hacer un ajuste en el personal del sector público, es decir, bueno, se van 10.000, se van 20.000, se van 30.000, contribuimos entonces a la catástrofe que se está viviendo en la sociedad y en la familia. Quiero decirte que por ejemplo, yo como diputado, hombre, a mí me ha tocado cargar con mi mamá y varios de mis hermanos, y todo el que ha mantenido su empleo ha tenido que hacer lo mismo, pero si de repente usted agarra y dice, ¿sabe qué? Vamos a ser radicales, porque amerita una reducción del gasto público en planilla, y comenzamos a votar 20.000, 30.000, 40.000 personas, ustedes mismos en los medios de comunicación van a decir, oye, ¿cómo el gobierno hace eso en plena pandemia? Entonces, no quiero justificar, No pero voten. quiero que se comprenda el momento que se vive. Miren, y perdónenme, usted está viendo lo que está pasando hoy en el país. O sea, tenemos casi el país cerrado en diferentes lugares, pero ¿sabe qué sucede? Hace 2 meses ya yo sé que venía una crisis de los contenedores, que muchos de los contenedores que se fueron de Asia a Estados Unidos y a Europa se quedaron allá porque los barcos quedaron sin poder traer mercancía de regreso. Eso ha ocasionado que un contenedor que costaba $2.000 ahora está costando 14.000. El impacto de eso ya se está viviendo en el país. O sea, antes usted compraba una televisión de 32 pulgadas en $200, vaya a comprarla ahora. Está en 350 y así sucesivamente. Todo está aumentando. Y la comida, ojo, la comida que fue un factor que, digan lo que digan de la pandemia, los supermercados no cerraron, tuvieron manteniendo su mismo nivel de ganancia. La comida se ha disparado, pero ese fenómeno no se lo explican al pueblo y no es el fenómeno de Panamá, es el fenómeno mundial y esa crisis apenas empieza a darse y esa crisis también va con el combustible. Hoy los transportistas con justa razón cierran las avenidas porque el combustible está caro, pero no está caro por la culpa del gobierno nacional, es un tema mundial que yo pienso que los gobiernos deben de aplicárselo a las sociedades, ¿no? Buen punto. Me quiero salir por un segundo de ese día a día del presupuesto para algo que usted lo mencionó y yo lo quiero rescatar. Desde los años X, no sé cuántos años hacia atrás, cada gremio de profesionales, de técnicos, de distintos matices o distintas áreas, negociaban estas leyes de lo que usted mencionó hace un momento, de que revisión cada tantos años o aumento porcentual cada tantos años. Y desde que eso se viene dando en este país, varios, que son minoría, han advertido, oye, eso no está bien. Eso no está bien de que por ley se le garantice a determinados gremios o a cualquier gremio ajuste salarial cada tanto tiempo, porque tú no sabes en qué condiciones va a estar el país. Así no es. lo sabes. Puede que esté el país en bonanza y bueno, entonces le das un aumento. Pero ¿y cuando vienen las vacas flacas, qué vas a hacer? Y ahora estamos en las vacas flacas. Entonces, ¿qué es lo que yo observo acá, diputado? Que no he visto el liderazgo ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo de advertirle a todos estos gremios de las distintas facetas de la vida que el Estado no va a estar en condiciones de honrar esos acuerdos que se tradujeron en ley, porque no hay de dónde sacarla. Claro. Pero no hay fíjese de lo que dónde pasa. sacarla. Fíjese lo que pasa, profesor. Ya he escuchado esta mañana un debate sobre el salario mínimo. ¿Quiénes están en el salario mínimo? Aquellos trabajadores que ganan $600. ¿Usted cree que yo como diputado puedo decirles a ellos, oye, este no es el momento? Si yo estuviera en Alemania, los sindicatos alemanes entenderían el momento y ellos mismos, yo he visto los sindicatos alemanes, los sindicatos holandeses que pactan con el gobierno cuando hay una crisis económica y dicen, mira, ¿sabe qué? Entendemos que hay una crisis. En este momento entendemos que no podemos avalar la convención, pero vamos a ponerla en pausa y cuando la situación mejore, resolvemos el tema salarial. Yo he visto esos pactos, lo he visto en los sindicatos alemanes, holandeses, franceses, pero todo eso también depende de la madurez de la dirigencia sindical local y yo en eso sí no puedo contribuir. Yo salí del movimiento sindical hace rato, yo peleé por una ley de escalafón salarial en la Contraloría, que los peores salarios que había en este país eran los trabajadores de la Contraloría.
pero fueron otros momentos. Ahora yo oigo a los dirigentes decir, ¿sabe qué? Hey, a mí no me venga con cuentos, yo quiero mi salario mínimo. Bueno, eso... Pero, diputado, con eso, sí, usted se imagina una ley de la Asamblea cercenando ese derecho, pero o un ejecutivo cercenando ese derecho. Pero, diputado, es que usted y yo lo sabemos. La ley no dice que es que hay que cada 2 años hay que aumentar el salario mínimo. Hay que revisar. La ley dice que hay que revisarlo, no aumentarlo. Ahora, pero el trabajador espera que esa revisión salga un aumento. Exactamente, pero en la revisión también te pueden demostrar que no procede. Y bueno, Claro. no procede, no procede. Ahora, lo que ocurre es eso, que no hay los liderazgos necesarios para encauzar a la base de los trabajadores, a la base de los empleados públicos, a la base del sector privado y decir, oye, veamos la realidad cuál es. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a esa realidad, salta el conejo del sombrero, como lo dijo Gonzalo hace un momento, y yo lo vengo sosteniendo, diputado, a la administración del presidente Cortizo y a la del presidente que venga del quinquenio 2024-2029, le va a quedar muy difícil plantearle a la población algún tipo de sacrificio si la población no percibe que desde las esferas del Estado, de quienes administran el Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial, no hay también una cuota de sacrificio en materia de los dólares y los centavos. O sea, si la población no percibe ese sacrificio, va a ser muy difícil que se le pida sacrificio a la población. Sí, sí, yo entiendo, ¿no? Pero también hay que comprender que vivimos en un nuevo mundo. El nuevo mundo ya las cosas no se analizan de manera normal. La gente reclama nuevo liderazgo. Ya la gente no quiere que nadie salga y le diga, ¿sabes qué? 2 más 2 es 4. Ahora el que llega y dice 2 más 2 es 16. A esa persona la siguen. Por eso usted ha visto diferentes liderazgos en el mundo que al final quedan erosionando el sistema de estabilidad de los países. Lo que debemos procurar los panameños es que haya paz social. Y yo sí creo en una política de ajuste y de contención del gasto. Yo creo que podemos hacer mucho en materia de ajuste y de contención del gasto. Sin embargo, esa es una iniciativa que debe venir del órgano ejecutivo y yo estoy seguro que la Asamblea con mucho gusto la haría. Inclusive, cuando el señor presidente de la República propuso que nos ajustáramos los salarios, yo fui uno de los diputados que dije que estaba totalmente de acuerdo en eso. La Asamblea no discutió ese tema. Pienso que fue una decisión equívoca, ¿no? Debíamos haberlo hecho. Sin embargo, un sector del Ejecutivo sí lo hizo por el periodo que el señor presidente lo recomendó. Y hay muchas cosas más que se pueden hacer en materia de viáticos. Se han reducido también, entiendo, los viáticos a nivel nacional e internacional. Yo reduciría o eliminaría la compra de vehículos nuevos en el Estado. Trataría al máximo de poder usar los carros de alquiler que estrictamente sean necesarios. Bajaría un poco también el tema del combustible, excepto para los hospitales, centros de salud e instituciones que son de carácter de urgencia, los bomberos, SINAPRO. O sea, creo que hay algunas cosas que se pudieran seguir haciendo para mejorar esto, ¿no? Pero no, exacto. Del resto. Pero es donde voy yo, además, Flor, diputado. Lo que estamos escuchando es un discurso de un candidato, porque yo también quisiera que se acabase la pobreza multidimensional, por ejemplo, en Panamá. Pero si no hago nada, no se va a acabar. Y aquí lo que estamos viendo es que, si bien es cierto, su discurso es respetable, no está pasando. O sea, bien, los legisladores no se bajaron el sueldo, el gobierno no pero Gonzalo, es que a mí me molesta el tema de bajarse el sueldo de los diputados. Pero hay un montón de otras cosas que sí pueden hacer. Porque no puede, y el diputado más lo sabe. La Constitución es clara en cuanto, si tú tocas el salario de los diputados, entra a regir el quinquenio siguiente, no entra a regir ahora. Eso pero profesor, está bien. Además, bajar el salario a 71 diputados no resuelve nada. Pero profesor, es que, a ver, no es un tema de lo que puede significar. Es lo que uno le muestra a la población. Tal vez en números no signifiquen mucho, pero si usted dice, eso empieza a regir desde el próximo quinquenio, ¿por qué no empezamos a trabajar de una vez? ¿Por qué el debate no se da? Que se recorte el Porque yo por lo menos no creo en eso. Así que no. Yo por lo menos que recorten el presupuesto que tiene la Asamblea. Eso sí. El presupuesto de la Asamblea, yo se lo he dicho aquí, y el diputado lo sabe porque lo hemos hablado en algunas ocasiones. Usted le da $50 millones a la Asamblea y la Asamblea funciona
perfectamente bien. Y no tiene nada que ver con tocarle el salario a los diputados. El diputado gana $7,000. O sea, ¿a cuánto lo vamos a bajar? ¿A 4,000? ¿Qué clase de diputado es el que tú quieres? Bueno, con 7,000 mira lo que tenemos también. Pero es que el problema no es el salario de los diputados, el problema es lo que nos cuesta la asamblea como un todo, no el salario de los diputados. Sí, sí, Tú bajas el salario a los diputados son 71 y no pasa nada. Pero es un mensaje que usted le da a la población. No, pero ese mensaje no me sirve de nada. Lo que me sirve es bajarle a 50 millones el presupuesto de la asamblea. Eso sí me Pero sirve. eso no va a pasar. Pero profesor, mire, yo soy de la asamblea y usted dirá, bueno, Leandro va a defender la asamblea, pero el presupuesto de la asamblea representa menos del 0.01% del presupuesto general del Estado. Hay un debate en el reglamento interno de la asamblea que dice, oye, el diputado que no venga a trabajar hay que descontarle, y yo estoy de acuerdo, ¿ok? Sin embargo, ¿quién mira para los ministerios? Usted sabe, en base a la experiencia que yo tengo como auditor que fui a la Contraloría, que en todos los gobiernos, faltando 6 meses para que el gobierno termine, todos los altos jerarcas mandan a hacer su planilla de vacaciones. Resulta ser que nadie cogió vacaciones en 5 años. Nadie pasó en 5 años. Y cobran sus salarios íntegros de sus 5 meses de vacaciones, que es legal, ¿ah? Pero en la asamblea no ocurre eso. La Corte Suprema de Justicia falló. Y dice, ustedes los diputados no tienen derecho al pago de estipendio de vacaciones porque ustedes tienen 2 recesos de 2 meses cada uno y ustedes cobran de manera continua. A ustedes no hay vacaciones. O sea, yo, ¿a qué invito? A una revisión integral del Estado panameño. Claro, pero no puede ser sobre la base de debilitar solamente a la asamblea. O sea, vamos a hacerlo todos. Por ejemplo, yo creo que el órgano judicial es la cenicienta del Estado panameño. Ellos deben de tener más recursos para la llamada justicia que desea el panameño. Pero hagamos una revisión integral del Estado panameño y veamos de verdad dónde está el peso del gasto que pudiera ser ahorrado. Pero alguien ha decidido, y pareciera que hay una agenda mediática, y no lo digo por ustedes, profesor, usted es un hombre muy capaz, muy analítico, pero alguien decidió que lo que debía que desbaratarse es la asamblea. Y yo recuerdo una vez que estuve en presupuesto, una ministra de Estado necesitaba 1,5 millones para sacar una muestra del agua de los diferentes ríos del país. Cada muestra estaba costando alrededor de $1,500. Decía ella que no había un laboratorio en Panamá que pudiera hacer eso. Yo le hice una simple pregunta. Oiga, ministra, si cuando sacaron la muestra, un ciudadano se montó allá en esa loma y orinó, cuando vuelven a coger la muestra, ¿hay una variante? Dice, seguro que sí hay una variante. Entonces yo me pregunto, ¿para qué esa consultoría? ¿Cuál era el punto? ¿Y cómo es posible que en Panamá no haya laboratorios que lo pudieran hacer? Entonces, no estoy diciendo que hubiera nada incorrecto, pero el tema es, hagamos la mirada, hagamos la vista y miremos el Estado panameño en su conjunto. Y alguien decidió que no, el tema es la asamblea. Bueno, quítenle $100 millones a la asamblea. Dice el profesor que funciona con 50. Vamos, quítenselo. Y eso resolvió el problema del Estado panameño, o arrinconaste a un órgano del Estado panameño en beneficio de otro órgano. Sí, ese es el debate que se debe hacer. La asamblea sola no es el problema. Eso bueno. Estoy de acuerdo. Diputado, muchas gracias por darnos este tiempo. Gracias a usted, profesor, por la oportunidad de poder llegar a sus oyentes. Gracias. Oiga, y disculpe la entrada. No, no. Usted nada más le recordó a Flor dónde la están transando. ¿Dónde me están transando? Bueno, ok, esa Flor, saludos. Joven González. 8:05, señor Gonzalo. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Así será, profesor. Buen día para usted, para Flor y para todos los oyentes.